al Parque Grande José Antonio Labordeta, en la capital aragonesa. Si hace unos minutos les contábamos esa problemática que hay con la proliferación de garrapatas, ahora lo que queremos saber, Nerea, es cómo debemos eliminarlas. ¿Qué hay que hacer si nos pica una? Ya sabemos dónde están. Les encantan arbustos como estos que están viendo, zonas sombrías donde haya césped. Pero ¿qué hacemos si nos pica una, sobre todo a las personas? Bueno, si nos encontramos ya una garrapata fijada, la tentación es arrancarla rápidamente. Pues no, ¿vale? Lo mejor es matarla primero, matarla con un insecticida especial. Podemos acudir a la farmacia o al médico y nos lo proveerá. Y si tenemos una urgencia, fin de semana, no estamos en mitad del monte, pues los podemos recubrir con una sustancia oleosa, aceite, crema, lo que sea, para asfixiarlas, porque respiran a través de los poros que tienen en la piel. Si tapamos esos poros que tienen en la piel, muere, va a estar incómoda, se va a dejar de alimentar y es menos probable que nos dé problemas la garrapata. ¿Eso para las personas y para los animales? Para los animales, pues los productos que tenemos que solemos utilizar como prevención, pues las pipetas, por ejemplo, una gotita de la pipeta podemos poner, hay sprays especiales, si tenemos el collar podemos quitar el collar o coger el collar con los dedos o poner el collar cerca. En ningún caso arrancarlas, ¿vale? Porque arrancarlas es mala idea, porque normalmente no las arrancamos bien, parte de la garrapata, la cabeza y el aparato de alimentación quedan dentro de la piel y ahí se produce una inflamación bastante importante. Arrancarlas no, eso nos queda clarísimo. Las encontramos, como decíamos, en arbustos como estos. ¿Y dónde suelen picarnos a nosotros en el cuerpo? Pues normalmente si tenemos los pies cubiertos, tiran hacia arriba. Las zonas que más les gustan son zonas de piel fina, zonas calentitas, húmedas, pues ingles, axilas, pero bueno, si no encuentran ningún otro lugar, pues entre los dedos de los pies, pero en cualquier parte de la piel. Normalmente suele ser de cintura para abajo porque salen del suelo. Entonces van subiendo y donde encuentran un vaso sanguíneo accesible para poder picar e inyectar su anticoagulante y empezar a alimentarse y fijarse y empezar a alimentarse. Lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es en este caso arrancarlas, lo recordamos, simplemente habría que matarlas con algún producto adecuado. Efectivamente, matarlas primero y una vez que ya están muertas, ya nos aseguramos de que están muertas, entonces podemos intentar arrancarlas, pero con mucho cuidado, no damos un tirón fuerte, sino muy despacito, poco a poco, para no dejar ninguna parte de la garrapata dentro de nuestra piel o de la piel de nuestros animales y producir una inflamación más importante. Claro, es que el problema sobre todo en personas, ¿no? En los humanos hablábamos, es cuando llevan a lo mejor esa garrapata que nos pica, lleva alguna enfermedad que ha sustraído de otro animal, ahí vendría un problema mayor. De otro animal o de otra persona, entonces son transmisoras de enfermedades, tienen que picar a otro animal o a otra persona, pasan unos días dentro de la garrapata se vuelve a alimentar y cuando se vuelve a alimentar nos puede transmitir la enfermedad. Hay estudios que en algunas enfermedades también pasan de madres a hijas, ¿vale? A las larvas, y que también hay una transmisión vertical que llamamos. Entonces, si la garrapata madre picó en su momento a un animal o a una persona y tiene la enfermedad, se lo puede transmitir a su descendencia y esa descendencia, sin haber picado a nadie antes, también producir enfermedades. Son bastante puñeteras. Sí, yo no quería decir la palabra, pero la has dicho y muy bien dicha. Son bastante puñeteras y aún encima es que no hay nada contra ellas, no podemos prevenir de ninguna manera, es decir, no me puedo dar ninguna crema yo antes en este caso para evitarla. En el caso, yo creo que los repelentes de mosquitos, etcétera, no funcionan bien contra las garrapatas porque es otro tipo de familia distinta, pero bueno, podemos probar. Llevar zapato cerrado, si vamos sobre todo en el monte, pues intentar llevar botas tobilleras, botas altas. Y sobre todo, si nos pica y no sabemos cómo actuar, lo mejor recurrir a un profesional, bien sea en la farmacia en el caso de los humanos o al veterinario en el caso de los animales. Así que sobre todo no arrancar la garrapata si nos pica, y recordemos que a partir de la semana que viene el Ayuntamiento de Zaragoza va a desinfectar en 17 parques de la ciudad para evitar que se propaguen más. Pues esperemos que sea efectivo ese remedio, porque con lo que nos habéis contado no nos apetece nada que nos pique una. Gracias, Nerea. Y ahora nos vamos a marchar a un lugar donde se está fenomenal. Es el Jardín de Fernando, está en Botón.